Me espera un segundito, profe, porque estoy aprendiendo cómo se usa esto. Bueno, ya la compartió muy bien, de todas maneras, estamos viendo su pantalla ahorita. Es normalmente como si estuviese utilizando su computador. Ya está, justo, mire. ¿Ahí se ve bien? Sí, yo veo bienísimo, por lo menos yo lo Sí, veo muy se bien, ve bien. pantalla completa. Bueno, no sé quién va a empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesora Argentina y, y profesor de acá de Bolivia, profesor Marcelo Toro, quienes somos los integrantes de este grupo. Vamos a hablar sobre seguridad fronteriza. En este tema abarca muchos temas que quisimos implementar, y vamos a hablar un poco, porque obviamente este tema es un poco profundizado, qué sé yo, por expertos en el área y todo, pero nosotros como estudiantes de Derecho y de Relaciones Internacionales eh, decidimos divagar información que buscamos del internet, páginas, revistas, para explicarle un poco de qué trata la seguridad fronteriza y los temas que vamos a tratar en este punto. No sé quién va a empezar la exposición. Empiezo yo. Bueno, como ya presentó mi compañera, entonces empezamos. Gracias, Vicky. Bueno, primero que nada, debemos saber que nosotros vivimos en... Déjala en la introducción, por favor. Bueno, sigue. Gestión. Debemos saber que nosotros vivimos en un mundo globalizado, de matiz inicialmente económica, dado que estamos en una era capitalista. Con esto nos referimos a que la globalización como proceso de interrelación entre países se va a dar principalmente a partir del intercambio. Este intercambio se va a hacer en varias materias, tanto económica como cultural, pero todo tiene de por sí un origen en un intercambio más bien de bienes, servicios y productos. En este sentido, vaya a ser entonces la iniciativa privada. Dentro de la iniciativa privada, en todo lo que es la historia, se puede dar una masividad de productos en lo que la innovación va siendo lo que va a tomar auge en el tiempo para el tipo de demanda y las compras, y esto va a tener un efecto negativo sobre lo que es el medio ambiente. ¿Qué tiene que ver el medio ambiente en esto? Que a partir de ello los recursos van a ser más escasos y por lo tanto los estados van a rigorizar sus legislaciones internas, que es precisamente necesaria para que alguna sede se establezca en su estado. A partir de ello, solo van a salir beneficiadas de este tipo, van a poder solventar estos nuevos impuestos las grandes multinacionales o transnacionales, pero los pequeños emprendimientos se van a ver perjudicados. En este aspecto, entonces van a subir sus propios precios locales y la gente se va a ver obligada a tener que pagarlos, o si no, va a surgir un ingenio humano que va a ser el de iniciar la actividad de contrabando. Ahora sí, pasamos a la actividad de contrabando. Bien, primero que nada debemos saber a qué refiere este término. Este término va a referir lo que es el ingreso ilegal de mercancías de un país a otro, que va a tener una matiz en que puede ser a partir de evadir el debido control correspondiente o los impuestos que le pertenecen. En este sentido van a haber dos tipos. El abierto bronco va a ser la evasión del control de las aduanas, todo lo que es el proceso de fiscalización. Se va a tomar una ruta que es distinta a la que debería seguir formalmente, ya sea avanzando por algún río o algo que esté oculto. En cambio, el técnico documentado va a tratarse de un tipo de contrabando que se da a partir de ocultar
lo que yo quiero llevar hacia otro país, pero sigo pasando por lo que es el sendero formal, sigo pasando por las aduanas, pero en este caso va a ser el más controversial, que se van a ocultar en los equipajes más mercancía de la necesaria. También cabe declarar que hay dos tipos de mercancía que puede pasar, la que está prohibida y la restringida. La prohibida va a ser aquella que el país al que se está ingresando la prohíbe explícitamente en lo que es su legislación, mientras que la restringida va a ser aquella que requiere de la autorización de más de una autoridad o funcionario competente. Pasamos. Bien. Ahora, para que esta actividad se dé en ambos países, cabe aclarar de que puede ser tanto por vía marítima, aérea, terrestre, fluvial. Para que se dé en ambos países va a haber claramente un contexto donde va a empezar a emerger su desarrollo y cómo lo conocemos hoy en la actualidad a partir de sus consecuencias. Primeramente, empezando por Argentina. Argentina desde sus inicios tuvo un buen proceso en la historia, siendo el granero del mundo y tenía una buena economía. Hacia el entonces, no obstante, sus instituciones de control de las aduanas eran bastante descuidadas. Entonces, la población lo que aprovechó fue utilizar este descuido por parte de los centros de control como una alternativa para el ahorro. A partir de ello se va a iniciar entonces este tipo de práctica que ya no va a tener que ver con una necesidad humana, sino más bien con un tipo de ambición, y el gobierno va a perder, o eso es lo que estima en datos actuales, 1.500 millones de pesos por, por cada mercancía que va a ingresar al día ilegalmente. Esto el gobierno lo va a querer solucionar a partir del aumento de aranceles a lo que serían las importaciones para evitar de que llegue tanta mercancía como sea posible al exterior en pro de beneficiar a los propios emprendimientos locales y demás empresas. Pero esta suba también se va a ver reflejada a partir de una emisión monetaria que va a generar una inflación aún más grande del 56,4% que es hoy en día, y que muchos estiman que puede incluso llegar a fin de año a alcanzar un 100% e ir a una hiperinflación. Así que se produjo un efecto contrario al que se creía. Si bien se va a reducir lo que es la entrada y la práctica del contrabando, se va a perder bastante capacidad adquisitiva por parte de la población argentina. En Bolivia se va a dar un caso distinto. No va a surgir en un contexto de riqueza por ambición, sino más bien en un contexto de desocupación, ya que el país, al tardar en su proceso de industrialización, va a tener bastantes desempleos en un tiempo, y entonces el dinero que disponen las familias va a ser bastante escaso. Entre sus primeros contrabandos van a verse reflejados desde Brasil y Argentina el maíz transgénico y vinos en cantidades bastante grandes. En este sentido, no va a tener un efecto de déficit fiscal debido a que el país también cuenta con grandes reservas de gas natural. El gas natural es utilizado tanto para la electricidad como también el movimiento de transportes y va a abaratar tanto el traslado como misma comunicación entre lo que serían ciertos informes aduaneros. Así que va a ser aprovechado este recurso para que no sea tan notable este tipo de déficits que sufriría la recaudación del gobierno, porque también cabe aclarar que el contrabando va a afectar lo que es el tesoro nacional que tiene un país, en tanto evita la entrada de nuevas divisas formalmente y su debida distribución al público. Entre otras matices, también se va a ver lo que es la inversión en la construcción, debido a que este dinero que puede entrar ilegalmente al país tiene que blanquearse de alguna forma, y la forma más barata o más lícita de hacerlo podría ser a partir de la construcción o la inversión en los mercados de alimentos, que es lo que van a generar varias mafias que van a surgir a partir del auge de este tipo de actividades, y se va a dar un proceso deflacionario del 0,2%, y por ello Bolivia hoy va a ser uno de los países con menores inflaciones en Sudamérica. Pasamos. Ahora, tanto Argentina como Bolivia van a aplicar ciertas medidas
para que deje de existir este tipo de actividad que en aumento puede descontrolar todo lo que es la mejora de los propios emprendimientos locales, porque una inflación puede ser buena como aumento sostenido de los precios, en tanto sea constante, previsible y sea mínima, restringiéndose a únicamente un dígito. En cambio, si ya suele pasar de los 2 dígitos, esto podría llevar a un mayor descontrol, donde las empresas no ganen lo suficiente y empiecen a irse a algunas sedes o filiales que se encuentran en los países. A partir de la instauración de ciertas medidas como el envío de mayores fuerzas militares o fuerzas de control a lo que serían las fronteras, o el aumento de impuestos como fue el caso de Argentina, se va a dar lo que son los resultados del comercio oficial que se conoce hoy en día tanto en Argentina como en Bolivia. En el caso del país argentino, se va a exportar harina de trigo, pesticidas, extracto de malta como principales productos hacia Bolivia en un valor de 516 millones de pesos. En cambio, Bolivia va a exportar gas, petróleo como productos principales de una ganancia del 40% en valor general de 3,94 millones de pesos, y entre otras cosas, plátanos y demás frutas o nueces procesadas. Esto va a generar un crecimiento mutuo en ambos países, que va a ser anual en un 2,77%, y se va a dar también por su parte una ayuda publicitaria, que esta consiste en que en Bolivia, específicamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, varias empresas van a empezar en una especie de feria local a mostrar sus productos, y publicidades que vienen específicamente de emprendimientos de Córdoba van a dirigirse hacia esas ferias y van a empezar a promocionarlas en el mercado. Tal es el caso para el ingreso del país en lo que sería el Mercosur, que algunas de estas publicidades ayudaron a ciertos acuerdos. Ahora, sin dar en desentendido de estos datos que al parecer mejoran la calidad que existe en cuanto a la baja de contrabando, esta continúa existiendo, debido a que en Argentina sigue existiendo un gasto público exorbitante, por lo que el país, la población no va a tener un aumento en su capacidad adquisitiva. Por más de que exista una mayor recaudación, sigue destinándose al gasto público y no más bien al desarrollo económico. En cambio, en Bolivia va a existir un proteccionismo extremo de las empresas, lo que no va a dar paso a los pequeños emprendimientos, y tampoco se va a destinar a ayudas sociales como no sería el caso del sector de salud, que es privatizado, cuando en Argentina es público. Así que en este marco va a seguir existiendo contrabando. En Argentina se va a dar específicamente en los comeritos de Ezeiza y el Aeroparque. En cuanto a datos de este sector, los mismos empleados van a ser quienes detallan a los informes públicos en medios sociales que va a existir una especie de mafia aduanera en Argentina, que se trata de que hacia las regiones del sur lo que va a haber es la entrega de especie de coimas o más bien tratos ilícitos, y se van a enviar hacia ese sector a quienes están por jubilarse como si fuese una especie de plan social, como un plan de ayuda o de ahorro. En este sentido, entonces, existe el lema entre los empleados del bajo puesto o de niveles horizontales de hoy por mí, mañana por ti. En cambio, en Bolivia se va a dar una especie de relación entre lo que es el clan del Carmen contrabandista, que se va a dar con los ex aduaneros, ahora que fueron descubiertos por las aduanas, en lo que sería Potosí. Pasamos. Bueno, yo voy a hablar de la Carta Magna Argentina y la Carta Magna Bolivia con referencia a la tipificación de contrabando como delito y penalización. El delito de contrabando cuenta con antecedentes que se remontan a la época colonial en sus distintas etapas. El contrabando, como dice mi compañera, es un delito que consiste en la introducción y extracción del territorio aduanero nacional de mercancías sin el pago de los derechos
de aduana. Se tipifica este delito en la Carta Magna Argentina, en el artículo 863, donde dice que será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, el que realizare cualquier acción que impidiera o dificultar el control del servicio aduanero, el que presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia o una certificación expedida, contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento. El que simulara ante el servicio aduanero una operación o una destinación aduanera de importación e exportación con la finalidad de obtener un beneficio económico. Sin embargo, en la Carta Magna de Bolivia, el contrabando es el tráfico ilegal de mercancías y pagar los pertinentes derechos de aduanas tipificados por la ley, como ya dije antes igual. Y aquí nos dice que en el artículo 181 comete contrabando el que introduzca o extraiga mercancía a territorio aduanero nacional en forma clandestina por rutas o horarios no habilitados, realice tráfico de mercancías sin la documentación legal, realice transbordo de mercancías sin autorización previa de la administración tributaria, también el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancía cuya importancia o cuya importación, o exportación sea, digamos, prohibida. Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria son privación de la libertad de 5 a 10 años, comisión de mercancías. Cuando, digamos, las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual al 100% del valor de las mercancías que fueron usadas como objeto de contrabando. El comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando. Una de las soluciones para este crimen es eliminar la corrupción de aduanas sin frontera, subiendo sueldos aduaneros, poniendo operativos aleatorios en sectores aleatorios y hacer de carácter federal el delito del contrabando. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la seguridad fronteriza tanto como de Bolivia y de Argentina. ¿Qué es lo que establece la Carta Magna de ambos países? Bueno, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 248, establece que es una función principal y obligatoria del Estado la seguridad de todo el territorio boliviano. Y lo que establece en la Carta Magna de Argentina, lo mismo, que el gobierno es responsable de toda seguridad de su Estado, privatizando la seguridad fronteriza. ¿Y quién designa a cuidar o a resguardar la seguridad fronteriza de ambos países? Bueno, en el caso de Bolivia se da por el ministro de Defensa y lleva a cabo con la mano reguladora o la mano operativa de los militares, tanto como en Argentina como en Bolivia. Bien. Siguiente, por favor. Si bien estos brazos operativos que controlan la seguridad fronteriza de ambos países tienen obligaciones de resguardar la seguridad, esto solo lo hacen en los puntos habilitados que estipula un código o una norma, y no así por los desvíos por donde se van al contrabando, por así decirlo. Entonces, la seguridad fronteriza no abastece o es un poco limitada o no ponen manos en el asunto ambos países para llevar a cabo y acabar con o radicar con el contrabando. Uno de los puntos de conexión de Bolivia y Argentina, es el río Arroyo Bermejo, que está entre Aguas Blancas, Salta. También otro de los puntos fronterizos
es Villazón, que está por Potosí, Bolivia, y Yacuiba, Bolivia. Tarija. Siguiente. Gracias, eso sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contrabando durante pandemia, antes de pandemia y durante la pandemia. Bien. Bueno, em, primero empezamos con el contrabando en prepandemia. Es importante resaltar que para los estados los límites territoriales se constituyen en los espacios en los cuales ejercen de forma legal y legítima su soberanía y jurisdicción. Podemos decir que la concepción del límite se basa en una connotación jurídica que se hace tangible con la realización de tratados internacionales de límites o la delimitación político-administrativa dentro de un estado. Por otro lado, sobre muchos de estos límites se encuentran las fronteras, que se organizan en acepciones sociales y económicas relacionadas con procesos de interacción en una porción de territorio. Mediante el constante intercambio de personas, bienes y servicios, estas interacciones terminan generando intereses que dibujan o perfilan lo fronterizo. Esto más o menos como para dar una introducción en cuanto al marco teórico. Ahora, Bien. hablando del caso fronterizo entre Bolivia y Argentina, destacamos que de los 6.834 kilómetros de frontera que tiene Bolivia con sus diversos vecinos, 773 kilómetros, que es cerca del 11,3%, le corresponden a la frontera con Argentina. En esta extensa frontera entre los dos países se encuentran 3 pasos fronterizos formales, mayormente utilizados antes de pandemia, los cuales son Bermejo y Aguas Blancas, Yacuiba y Salvador Maza, Villazón y La Quiaca. La frontera boliviano-argentina en todos sus pasos fronterizos supone la convivencia de una población con elevados índices de informalidad en economía y en general en todos los aspectos de su vida. Para esta población fronteriza la vida transcurre en una misma ciudad, aunque ésta se encuentre dividida por un río. Podemos decir que viven en lo que se denomina como una ciudad gemela. Ahora, en cuanto a delitos, en el espacio fronterizo destacamos el narcotráfico como principal delito de la frontera, debido a que en la actualidad, en el caso de la Argentina, en ese entonces era el tercer mercado más importante de coca, como la pasta base de cocaína, y además también por estar tan cerca de los países productores como Perú y Bolivia, el negocio se hace más rentable y menos riesgoso que aquel orientado a los mercados del norte. Podemos destacar que lo que sucede con la cocaína, ya que esta es introducida a través de medio de transporte terrestre, incluidas las personas que actúan como mulas, y también por el medio fluvial. Algo importante son las relaciones bilaterales, es decir, las relaciones entre Bolivia y Argentina, que han tenido un elevado crecimiento de narcotráfico en la frontera de estos dos países, así como también el agravamiento de la violencia en los mercados de consumo de sustancias ilegales. Esto es importante porque incide de gran manera en el aumento de los costos de transacción fronterizos para el resto de los ciudadanos, costos asociados a la presunción de la criminalidad o al incremento de las barreras a la libre movilidad de personas, bienes y servicios. Bueno, también, si pasamos a otros productos secundarios con los que se contrabanda, debemos hacer hincapié en que la despreciación del peso argentino ha provocado que varios productos de ese país ingresen a Bolivia como contrabando con un costo del 60% más barato que los nacionales. Entre los productos destacamos el fernet, los cigarrillos, equipamientos electrónicos, galletas, dulces y también indumentaria y calzado. En el caso del fernet, entraba a 50 bolivianos cada uno. Después una botella de vino nacional está a 35 bolivianos y allá está como a 12. Después tenemos los cigarrillos, en la cual la prefectura, decomisó cargamentos valuados en más de 50 millones de pesos. También en cuanto a los equipos electrónicos, en 2018 se decomisó mercadería por unos 70 millones de pesos. Y respecto del tráfico de indumentaria y calzado, que tanto perjudica la producción, los valores tomados entre 2016 y 2018 alcanzaron
los 40 millones de pesos. En síntesis, en los últimos 3 años, es decir, desde 2016 a 2018, la Prefectura Naval Argentina, o PNA, secuestró en la frontera norte mercadería por un valor aproximado a los 500 millones de pesos. Ese valor ya puesto en el mercado clandestino puede acercarse a los 2.500 millones de pesos. Ahora pasamos a hablar sobre el en o durante la pandemia. Primero vamos a definir qué es una pandemia, y la podemos definir como una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo en varios continentes o en todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir 2 criterios. El brote epidémico afecte a más de un continente, y otro criterio es que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria. Justamente esto fue lo que sucedió con la enfermedad del COVID-19 a finales del 2019. Una vez demarcado esto, podemos hablar del caso fronterizo boliviano-argentino, el cual en pandemia registró la magnitud del contrabando, sobre todo en los pasos fronterizos del río Bermejo y el paso ilegal de la calle Jujuy. La dinámica es descontrolada, ya que se contrabanda desde harina, pasando por papel, hasta cerveza. Todo pasa sin control de un país a otro por un puente alternativo. Además, se destaca un trabajo hormiga donde los que se conocen como bagalleros llevan productos desde Argentina a Bolivia sin presencia alguna de policías y gendarmes. Lo que hizo el COVID-19 y el cierre de las fronteras legales es estimular el aumento de los cruces clandestinos por el río Bermejo, realizados muchas veces en pie o en balsas precarias. En el caso de La Quiaca existe un paso internacional que está cerrado desde la pandemia, impuso sus reglas de convivencia con los países vecinos. Ese puente que une la ciudad argentina con la boliviana, Villazón, es el único punto de la frontera de Jujuy por el que no cruzan habitantes. Pero por el resto de los centenares de kilómetros del límite entre la Puna Argentina y Bolivia, el paso es libre. Básicamente, el tráfico en la mayoría de los pasos fronterizos del norte de la Argentina y al sur de Bolivia no se detiene en un minuto. Formalmente, ambos países tienen cerrado el ingreso de extranjeros y solo se permite un cupo de 600 pasajeros diarios, pero más allá de las normas y los decretos del poder central, en los hechos, los pasos ilegales llevan y traen mercadería, personas y COVID sin que nadie controle ni estampe un sello en el pasaporte. Allí básicamente se han borrado los límites. Algo también muy importante para destacar es que desde que cerró el paso internacional de La Quiaca, se abrieron 16 pasos ilegales. Uno de los pasos fronterizos que se volvió el más transitado es el paso ilegal de la calle Jujuy, donde es posible pasar la frontera sin ningún control, ya que para hacer el corto camino que va desde Bolivia a la Argentina, o incluso al revés, apenas hay que tener la decisión de mojarse los pies y cruzar un pequeño hilo de agua que no mide más de 1 metro y de pocos centímetros de profundidad. Incluso algunos, para no mojarse los pies, pagan a personas para que los levanten en los carros. Es así como podemos ver que en este nuevo paso se instaló una verdadera feria binacional ilegal, en la cual todo se vende en cantidad, galpones y mercadería envuelta en packs, decenas de mayoristas con alimentos y bebidas en palets. Del lado argentino podemos tener el tipo de cambio que generó que varios productos locales sean atractivos para el contrabando hormiga, y del lado de Bolivia no hay ninguna mercadería que ingresa desde el país, y la mayoría de los comercios venden y exponen productos de contrabando. Y para terminar, la mercadería se transporta desde el centro de la ciudad en pequeños carros hasta la frontera, donde esperan centenares de vehículos bolivianos para disponer de la carga y llevarla a Villazón. Muy bien. Ahora, dentro de lo que fue ya los años 2021 y 2022, se ha desatado lo que fue un gran impacto para lo que es el mercado, tanto para Bolivia como para la República Argentina. Pues hasta el momento, y en lo que había resaltado en Bolivia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se había reportado que en los primeros 4 meses se monetizó un total de 205.3 millones de bolivianos en lo que eran distintas mercancías, aunque estas mismas eran ya decomisadas por aduana, pero que
pero que dichos productos han generado un mayor incremento en cuanto a lo que era el contrabando en 2021. Específicamente hablando, un 32,8% más que el año pasado. Y por supuesto que tanto aduana como el Ministerio de Seguridad han tomado cartas en el asunto y mandaron un total de más de 3.400 operativos, y siendo que dentro del control fronterizo entre Tarija, entre Yacuiba, Tarija y por parte de Massa en Argentina, ahí se han empleado un total de 500 efectivos militares. Y de por sí, por parte de la República Argentina, en sí no han podido tomar mayores cartas en el asunto por el hecho de que por los fuertes controles cambiarios en la República Argentina, sumado al hecho de que por el contrabando de productos relacionados a los granos, además de la ya evidente inflación del peso argentino, en sí fue lo que ha sido un golpe de gracia para ambas economías, en especial para Bolivia, quien a pesar de tomar tantas medidas, en sí se podría estimar que la informalidad alcanzaría más de un 70% de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora que ya hemos tomado, ya nos hemos enterado desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de parte de la aduana, hay una pregunta que al momento de nuestro desarrollo hemos tomado mucho en cuenta. ¿Qué está haciendo el consulado tanto de Bolivia en Argentina como de Argentina en Bolivia? Pues bueno, dentro de la actuación del mismo se había realizado una serie de reuniones por parte del Consulado de Bolivia en la localidad de Orán, en la cual uno de los elementos más importantes que habían destacado era la ausencia de infraestructura para prevenir y controlar todo este de Bermejo. La prefectura naval, ahí es donde se van a realizar espacios para un control y así detener tanto el contrabando como otros casos criminales de organizaciones criminales como es la trata y tráfico de personas. Igual. Siguiente, por favor. A ver. En cuanto al tema de las disposiciones y más o menos como una especie de resumen en lo que fue en lo que fue el contrabando a nivel general, pre-pandemia, in-pandemia y post-pandemia, se puede decir que de por sí las zonas en las que más se ha generado la actividad fue por el Río Bermejo, Villazón y La Quiaca, por lo que esto generó una gran preocupación tanto para Bolivia como Argentina en temas de seguridad fronteriza, colocándose como prioridades el refuerzo de controles, la seguridad de patrullaje fronterizo, debido a que un flujo de dinero mayor a 300 millones a 300 millones de bolivianos, lo que se podría equivaler más o menos
por más de 130 millones de dólares, y de que esto tristemente se está normalizando, es una de las principales amenazas para lo que es el tema de la libre circulación de personas y de mercancías entre las dos naciones. Eh, el siguiente, por favor, o ya no quedan más diapositivas. Ya no queda más. Ah, ¿Pasamos a las conclusiones? Juan, ¿o quedó algo? ¿Perdón? Si es que te quedó algo por agregar o pasamos a las conclusiones. No, ya pasen. Ok, en conclusiones podemos decir que primero, haciendo una distinción en lo que sería Argentina-Bolivia, el contrabando en Argentina va a surgir en un marco de debilidad de las instituciones de control, generando una absorción o una pérdida fiscal de 1.500 millones de pesos, que al tiempo va a deteriorar la iniciativa empresarial, dándose un efecto inflacionario 56,4%, y la imposición estatal al respecto van a ser medidas que exaltan la suba del valor de los aranceles, tanto a la importación como a las ganancias. Va a desvalorizarse entonces la moneda, desestimulando el contrabando, pero al ser esta recaudación destinada a lo que es el gasto público, entonces va a continuar habiendo una pérdida del poder adquisitivo. Al contrario de Bolivia, como ya hicimos un repaso, va a emerger en lo que es un plano de desocupación, provoca una pérdida o extravío de 600 millones de dólares en aranceles, que si bien deberían suponer una bajada fiscal, dada la disposición de gas que tiene el país, el terreno va a abaratar ciertos costes de traslado destinos a la capital en intercambios, además de que parte del dinero que llega a partir de contrabandos va a blanquearse en lo que es la construcción, no va a haber entonces una sobreoferta monetaria y el desarrollo va a dar un efecto deflacionario alimenticio del 0,43%. La inflación entonces en el país va a ser de 1,8%. No obstante, de igual forma, el Estado va a instaurar medidas proteccionistas de las empresas locales, pero que van a darse específicamente por la inflación de su país vecino, que es Argentina, que lleva lo que es un proceso inflacionario de 2 dígitos, y que si esto se agrava, va por sumar una pérdida o caída de la calidad y cantidad de trabajos formales que existen en Bolivia. Como segundo punto, las medidas anticontrabando entonces van a dar por resultado la mejora de exportaciones a Bolivia en una ganancia de 516 millones para Argentina, ubicándose en un índice de complejidad económica en el puesto 45, mientras que en exportaciones totales va a ubicarse en el puesto 53. Sin embargo, se va a notificar que va a seguir la práctica debido a la mafia aduanera en los coimeritos de Seiza y Aeroparque, mientras que en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina esto se va a dar en lo que son los niveles más bajos, los de control con el contacto público, mientras que en Bolivia se va a dar desde los altos mandos en el Carmen con el Centro de Control de Potosí. Estas medidas anticontrabando van a evidenciar la suba de exportaciones en 1,3 mil millones de pesos, ubicando a Bolivia en lo que sería el puesto número 100 en el índice de complejidad económica, además de también poseer el mismo puesto en el monto Argentina en su Carta Magna. Como tercer punto, va a tipificar el delito a partir de 2 a 8 años de prisión, ya sea por cualquier acto u omisión de aranceles, como tanto del control correspondiente, mientras que en el caso de Bolivia va a tipificar el delito del contrabando en su Carta Magna en el artículo 181, que va a ser la privación de libertad de 5 a 10 años, el comiso de las mercancías y también de los medios y unidades de transporte. Debido a la crisis cambiaria, como cuarto punto, que existe en Argentina en la devaluación de su propio peso nacional, se va a dar una profundización de medidas, pero que ninguna va a tener que ver con lo que son el incremento del personal de seguridad, sino más bien arancelaria,
En cambio, en el Paso de Bolivia se va a llevar a cabo, se va a enviar 3.700 operativos militares a lo que son los sectores de contrabando que existen en Jujuy. Mientras que el contrabando en Argentina va a enviarse medidas mayormente a lo que es que vienen desde Bolivia a Argentina. Esto se va a dar pre-pandemia en lo que son las zonas de Bermejo y Aguas Blancas, mientras que el envío de unidades por parte de Bolivia se va a dar post-pandemia. En resumen, si el contrabando sigue como una actividad que sigue pasando desapercibida y solo utilizada a partir de los medios económicos, ya sea como efectos deflacionarios o para aumentar o reducir la ganancia fiscal que tiene un Estado, va a terminar por desvalorizar lo que serían las monedas, como también los propios emprendimientos nacionales que existen en cada país, y esto va a llevar serias consecuencias en lo que es la pérdida o extravío de un porcentaje considerable en lo que es la calidad de vida de las personas. Eso sería todo. Gracias por su atención. Bueno, llegamos a la ¿Completamos conclusión. ahí con eso? Sí, Si me dan la palabra como devolución, excelente. claro, si tienen consultas o cualquier cosa, pueden consultar. Mira, sinceramente, yo creo, ahora enseguida vamos a escucharlo del profe Marcelo Toro, pero yo creo que ha sido, no tengo más nada más que felicitarlos a ustedes porque realmente fue sólida, clara y a la vez técnica. Se ve que han hecho un trabajo de investigación muy profundo, pero antes de hacerle alguna consulta sobre todo lo que expusieron, me parece que va por ahí, por otro lado mi pregunta. ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? Creo que fue fácil, tomo la palabra, porque todos estábamos emocionados por trabajar en algo. Ya no se trataba de algo simplemente integral que se pueda hacer en una cátedra, ni también que queremos vernos en el futuro. Entonces, aplicar algo de este margen, de este tipo, fue bastante lindo, porque es como explayar ya nuestros deseos, ponerlos en práctica y tomar las experiencias para aplicarlas luego en un futuro. Eso. Qué bueno. ¿Algún otro compañero que me quiera dar su opinión al respecto? Sí, Profe, realmente fue. Disculpa, no, sí, seguí. sí, Sí, pues yo. de a uno, por favor. Ah, vale. Bueno, Entonces, perdón. Bueno, hablo yo y después hablo. Bueno, yo en mi caso, la verdad que me sentí muy cómoda, me gustó mucho trabajar, pensé que por ahí no, me iba a costar a mí quizás, o también puede ser al grupo, nos iba a costar un poco por lo que somos de diferentes culturas, quizás la diferencia horaria capaz iba a ser un problema, pero la verdad es que no, la verdad es que me gustó mucho este grupo porque hubo mucha predisposición en hacer el trabajo. Y me gustó mucho la experiencia, así que nada, para mí fue un muy lindo trabajo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Sabes? Todos quiero escucharlo todo. sí, prácticamente lo mismo. Fue bastante acogedor a trabajar con ellos y bueno, fue algo muy lindo porque todos ponían disposición y mostraban interés. Entonces fue muy cómodo realmente trabajar e investigar. Qué Eso. bueno. A A mí ver, me gusta mucho, igual porque me di cuenta que puedo ser capaz de, digamos, escuchar distintos puntos de vista de personas diferentes, que digamos no son comunes a los de aquí. Y me gustó mucho la experiencia y eso, y ojalá podamos hacer algo más igual a esto. Igual me sentí cómoda. ojalá, sí. Seguro que sí, vamos a hacer más cosas como esto. Seguramente vamos a hacer más trabajo de investigación. Juan, ¿qué opinión te merece? Desde mi punto de vista, me gustó cómo es que cada uno se coordinó para realizar los temas y
Me gustó mucho su flexibilidad en cuanto a ello, porque, bueno, porque a pesar de que no he podido juntarme en algunas ocasiones, he sido capaz de dar mi granito de arena para poder desarrollar esta exposición. Qué bueno. La verdad que cada uno pone su granito de arena, pero sale, ha salido, por lo menos lo que acabo de apreciar yo, es que salió algo muy completo, muy técnico. Estoy muy contento con todo el grupo, estoy muy contento con todo el proyecto, la verdad, sinceramente, siempre uno comienza, yo les dije a ustedes, comienza con algo chiquitito y no se imagina que puede salir algo tan grande y tan completo como esto. Pero bueno, se ve que han entendido bien los conceptos, que han entendido bien la forma de trabajar y la verdad que los felicito porque ha salido excelente, clarísimo. Le doy la palabra al profe Marcelo porque a ver que dé su opinión al respecto. Bueno, estimado Hernán, y obviamente también a Vicky, a Luciana, bueno, a los que expusieron en realidad fueron, si no me equivoco, Vicky, eh, Luciana es parte del, perdón, es que es parte del auditorio, ¿no? No expuso. No, Bueno, profe. igual le damos la bienvenida. A los que expusieron, es la primera experiencia que yo tengo en actividad de esta naturaleza, querido Gonzalo, y aprovecho y ante todo agradecerle a usted, ¿no? Por el dinamismo, el interés, no sé, el compromiso, el deseo, la felicidad que se ve que le ponen en este emprendimiento, ¿no? A este grupo en especial porque abre el sendero. Yo este video enseguida lo edito y se lo voy a compartir a todos, lo voy a pasar al grupo y con seguridad que va a ser un catalizador para permitir que los demás transiten también por esa senda, ¿no? A través de su ejemplo. Ustedes se han destacado justamente por ser el primer grupo. Y se destacan también porque, créanme, y no voy a ser demagógico en estas palabras, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en el sector público, bueno, en varios niveles, de hecho, y muchas veces, por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio de Justicia, tuve la oportunidad, recibí insumos de equipos multidisciplinares para exponer, por ejemplo, proyectos de ley, ¿no? Con datos. Y la verdad es que he sentido su exposición como si fuesen esos grupos multidisciplinares de gente que tiene mucha experiencia ya en su ejercicio profesional, ¿no? Como decía Hernán, bastante técnico, un lenguaje apropiado, un aplomo de cada uno de ustedes en el uso de su lenguaje. Además, los datos que han manejado, el espacio de tiempo que han utilizado para su exposición, que muchas veces, bueno, cuando es muy corto, pues queda con sabor a poco, pero también cuando es demasiado largo, a veces también se pierde un poco el mensaje, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto han tenido la virtud de desarrollar una sazón, si vale la comparación, el parangón, una sazón exacta en la combinación de todos sus ingredientes que me ha hecho sentir como si estuviese en esas épocas en las cuales, bueno, me desempeñaba en el sector público y recibía insumos de esa naturaleza, ¿no? Entonces créanme de que el día de hoy ustedes han tenido ya un pedazo de profesionales que ha florecido de su espíritu, si ustedes, si me valen un poquito la poética. Y bueno, yo me he sentido realmente muy feliz escuchándolos y bastante ilusionado y créanme, para terminar les digo de que instancias como esta, a uno como profesor lo alimentan mucho, ¿no? Como facilitador lo alimentan mucho. Y bueno, me alegro, sinceramente les agradezco y los felicito a todos. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, profe. La verdad que yo también le digo gracias a ustedes, porque lo primero que hay que hacer en este tipo de trabajo es animarse. Ya ven ustedes que siempre comienzan grandes grupos y se van quedando cada vez menos porque no todos se animan. Lo primero siempre es animarse al desafío de algo nuevo y de algo que no conocemos. Y bueno, en este caso, obviamente que el trabajo es de investigación, pero no conocíamos a nuestros compañeros con los que íbamos a trabajar. Y ese primer punto
ustedes evidentemente se conocieron bastante bien y pudieron conformar un grupo de trabajo porque el resultado fue maravilloso. Y maravilloso en serio, digamos. Si haríamos una comparación, como dijo el profe que hace la comparación, y hacemos la comparación con el fútbol, el equipo funcionó de 10. Ha ganado, gustado y goleado, porque la verdad realmente fue un trabajo grandioso. Así que yo no tengo más que felicitarlo, la verdad. Y sí, es algo muy claro que dijo el profe, es que va a servir para guiarle el camino al resto de los alumnos que vienen por atrás, a los otros grupos, que sin duda todos van a ser maravillosos, pero ustedes tenían el gran desafío de ser los primeros. Así que bueno, la verdad que cada vez me gusta más trabajar de esta forma porque uno va aprendiendo. Yo aprendo, así como ustedes aprenden de todo esto, yo también aprendo de ustedes y el profe Marcelo también seguramente que así es. Así que la verdad, no tengo, yo preguntas técnicas, sí hay muchas para hacer, por supuesto, pero se ve que han hecho un trabajo perfecto, que saben de lo que están hablando, así que por mi parte no hay más nada para decir, los dejo que vayan a descansar si quieren. Y esperamos ansiosos el video del profe Marcelo. Bueno, Muchas gracias, profe. igualmente Gracias a ustedes por escucharnos y por atendernos. me dio el saludo y Gracias. felicidades, buena noche, buen descanso. Buen fin de semana. Y para usted también, Hernán. Un Un abrazo, abrazo. Marcelo.